a que se ponga solamente un momentito de pie, hermanos, amén, y que abra su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Cuando lo tenga puede decir con un amén, hermanos, amén. Y dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice: toda escritura es inspirada divinamente por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Una vez más, hermano, y un poquito más fuerte. Dice: toda escritura es inspirada divinamente por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Amén. Hermano, puede tomar sus asientos glorificando al Señor Jesús. Hermano, quiero decirle en esta tarde, hermano, Dios, hermano, le ha dado armas a la iglesia. Amén. Dios le ha dado, hermano, unas armas que a veces la iglesia ni siquiera sabe que tiene esas armas. Amén. Una de las principales, hermano, armas que Dios ha dado a la iglesia es su palabra. Dice su palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. ¿En qué? En justicia. Si usted como hijo de Dios ha sido llamado para servir a Dios y no puede obrar en justicia, hermano, creo que estamos tomando las cosas por otro lado. Amén. No hemos entendido lo que Dios realmente le ha dado a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es el llamado? Nosotros como hijos de Dios somos llamados la iglesia de Cristo, pero no hemos entendido, hermano, la capacidad que tiene la iglesia. ¿Sabe por qué no lo he entendido? Porque no se ha metido en la palabra. Amén. Es el principal problema que la iglesia, no la congregación, porque hablar de iglesia no estamos hablando de una congregación, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Y usted es parte del cuerpo de un cuerpo grande. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entre todo el cuerpo llamado de su nombre formamos un solo cuerpo. Pero la iglesia no ha entendido la capacidad que la iglesia tiene. Su palabra dice que instruir, hermano, es establecer. ¿Qué yo voy a establecer en la iglesia? Voy a establecer la justicia de Dios. ¿Cómo puedo entender yo la justicia de Dios si no me he metido a entender la justicia de Dios, hermano? Amén. La iglesia tiene que entender la capacidad que ellos tienen. Yo le aseguro en esta tarde que muchos de ustedes no saben ni siquiera qué ministerio tienen. Amén. Le pregunta el Señor, le pregunta al pastor, le pregunta al hermano: yo no sé ni a lo que he sido llamado. Amén. Porque no he entendido que Dios nos ha dado una instrucción. Dios nos ha dado la palabra de Dios como principal, hermano, conocimiento para entender el propósito de Dios en nosotros. Amén. Dios le ha dado a la iglesia grandes armas, hermano, que si la iglesia se diera cuenta, el infierno estuviera temblando. Así es, aleluya. Amén. La iglesia no ha hecho temblar el infierno porque no ha entendido la capacidad que tiene la iglesia. El tener la justicia en nosotros no es decir yo voy a tomar justicia por mi propia mano. El obrar en justicia, hermanos, es respaldar la verdad que está en la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo respaldar que la palabra de Dios es efectiva en mi vida? Viviendo la palabra. Amén. La palabra va a venir a hacer efecto en mi vida y va a dar un respaldo porque yo estoy viviendo la palabra. Usted ni siquiera le va a tener que decir a una persona que usted es hijo de Dios. Amén. Aleluya. Hay muchos que tienen que ser circo, maroma y teatro para decir que son hijos de Dios. Amén. Pero hay otros, hermano, que ni siquiera lo dicen, pero la justicia está en ellos. Amén. Y la gente los identifica. Sabe que el diablo sabe quién es hijo de Dios. Sí, amén. Aleluya. Amén. Amén. Sabe que el diablo sabía que Job era hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el diablo estaba enojado porque Dios estaba bendiciendo la iglesia. Pero porque Job, hermano, obraba en justicia. Job sabía las armas que él tenía y que sabía cómo utilizarlas. En esta tarde escuchaba un poquito acerca de lo que decían nuestros hermanos en peticiones. Y decían: hermano,
yo le pido esto, yo le pido al Señor otro, yo le pido aquí, yo le pido allá. Hermano, usted tiene las armas. Sí, aleluya. Para contestar, aún sea la petición más imposible. Amén. Usted tiene unas armas poderosas en usted. Amén. Y en esta tarde no pretendo enseñarle, pretendo guiarle, hermano, conforme a lo que yo he vivido en la palabra del Señor. ¿Cuánto está lleno en sus manos? Amén. Amén. Bueno, te voy a decir, la palabra dice que la propia naturaleza nos enseña. A veces el hombre quiere, hermano, buscar en otras cosas cuando en nosotros mismos está la respuesta. La palabra de Dios nos enseña que nosotros mismos, como creación, Dios nos enseña. Hay muchos que trajeron las manos. Amén. Aleluya. Pero ni siquiera muchos utilizan las manos. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Sabe que en las manos hay una diestra que Dios nos ha dado para que usted pueda levantar la espada? Sí, amén, aleluya. Amén. ¿Y cuál es la espada? La Biblia. La palabra del Señor. Amén. Pero ¿sabe por qué mucha iglesia no sabe utilizar la espada? Porque ni siquiera la abre, hermanos. Porque ni siquiera sabe ni cuál es el contenido de la palabra del Señor. Dice el hermano, segunda de Corintios, ya anda el cristiano, hermano, pero si vuelto loco, hermano, y para allá, y le da para acá, y le da para allá, y no sabe ni siquiera dónde está la palabra. Gloria a Jesús. Pero cuando la iglesia comienza a entender lo que es adiestrar la palabra, hermanos, usted va a saber utilizar la bendición de Dios a favor de usted. Porque cuando usted conoce la palabra, usted puede decir que la palabra de Dios dice que cuando el enemigo viene en contra de ti, tú te puedes parar enfrente y le puedes decir: Dios me ha dado, fíjese, Dios me ha dado dominio propio. Dios me ha dado a mí una capacidad de entender que el que pelea delante de mí es más poderoso que el que se viene enfrente de mí, hermano. Pero la iglesia no ha entendido esto porque no ha aprendido a adiestrar la espada, no ha aprendido a abrir la palabra del Señor. Dios nos ha dado y nos ha puesto como cabeza y no como cola, hermano. Amén. A veces el cristiano quiere estar allá atrás. Pero necesitas empezar a adiestrar la espada. Necesitas empezar a abrir la espada, hermano, para que puedas entender la capacidad que tiene la iglesia. La iglesia no es llamada a ser cobarde. La iglesia es llamada a ser valiente, porque Dios nos ha dado espíritu de valentía y de dominio propio, hermano. Amén. Pero la iglesia no ha entendido, hermano, la capacidad que hay en sus manos. Por eso le digo en esta tarde: ¿cuántos trajeron en sus manos? Llega el cristiano, las manos se quedaron en casa. No, es tiempo de que usted empiece a utilizar las manos. Es una arma poderosa que usted tiene en usted mismo. Cuando usted empiece a entender lo que Dios le quiere decir en la palabra del Señor, usted le va a poder contestar al diablo, hermano. ¿Cuántas veces el diablo te ha dicho que la batalla la tienes perdida? ¿Cuántas veces te ha dicho: no, yo no puedo obrar en tu hijo está perdido, mira, está en mis manos? ¿Cuántas veces tú lo has dicho como hijo de Dios? Porque dice que el diablo viene a hurtar, a robar y a destruir. Pero cuando el cristiano sabe, porque está distraído en la palabra, lo único que va a hacer, hermano, es desenvainar la espada y va a comenzar a aventar palabras y decirle: Satanás, su palabra me dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Sabe cuándo lo va a entender? Cuando aprenda a entender, hermano, que tiene una arma poderosa. La tienes en tus manos, pero no la has sacado, hermano, porque no has entendido la capacidad que tiene la palabra del Señor. Si yo le preguntara en esta tarde del 100% que estamos ahorita aquí, ¿cuántos leyeron la palabra entre semana? Yo le puedo decir que a lo mejor se la pasó más trabajando que escudriñando la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Por eso no sabemos. Amén. Pues ahí está una arma poderosa que usted la va a saber utilizar. Son armas que Dios le da a la iglesia, hermano. Dios le ha dado a la iglesia una rodilla. Amén. Amén. Que muchos no sabemos utilizar. Amén. Muchos pensamos que la rodilla es para caminar y nos mueve para allá y nos mueve para acá y me puedo inclinar.
Pero hermano, hay una arma tan poderosa en usted mismo que son las Sí, rodillas. amén, aleluya. Cuando usted comienza a entender por qué Dios le dio rodillas, hermano, también el infierno va a temblar. Sí, amén, gloria a Dios. Usted va a poder de rodillas pelear cualquier tipo de batalla y lo único que usted va a obtener es que va a tener una batalla segura. Amén, aleluya. Porque cuando el pueblo de Dios comienza a arrodillarse, cuando el pueblo de Dios comienza a postrarse, la gloria de Dios, hermano, comienza a manifestarse. Amén, gloria a No va a Dios. haber petición tan grande que Dios no va a poder resolver. Así es. Amén. Si usted comienza a levantarse a las 6 de la mañana, hermanos, usted va a entender el propósito de Dios al cual Dios le ha sido llamado. Nosotros tenemos en la iglesia testimonios de hermanos que Dios, por medio de la oración durante 40 días, Dios le ha entregado la llave de su casa. Amén, aleluya. Y no estamos en el movimiento de la prosperidad, no, estamos en el movimiento donde sabemos y conocemos el poder de Dios, donde sabemos, hermano, que cuando hay una oración efectiva, hay una contestación efectiva, hermano. Amén. Cuando usted se empieza a postrar delante de la presencia del Señor, lo único que va a obtener, hermano, es que va a tener una contestación. Amén, gloria a Jesús. Dios le va a responder, pero no ha entendido para qué son las rodillas. Gloria a Dios. Amén. Cuando usted se empiece a levantar en las mañanas y orar, Señor, yo voy a orar, Aleluya. pero yo voy a orar creyendo. Dice, si creyeres, verás la gloria de Dios. Usted póstrese, hermano, lo demás es de Dios. Gloria a Dios. Amén. Usted póstrese, dígale, Señor, estoy viendo adversidad, el diablo se ha levantado en contra de mí, el diablo ha querido dejarme de la casa del Señor, el diablo ha querido alejarme de aún de mi familia. ¿Sabe qué, hermano? Comience a postrarse. Dice que cuando la oración empieza a fluir, hermano, ángeles empiezan a moverse. Amén, gloria a Dios. Porque Dios dice que Él manda a sus ángeles que nos guarden. Sí, aleluya. Amén. Pero cuando usted no ora al Señor, hermano, no va a suceder nada. Dice que en cierta ocasión estaba Daniel orando y le pidió al Señor una petición y le dijo, que llegó el ángel y le dijo, hey, desde el primer momento en que tú oraste, la contestación fue respondida. Amén. Hay lucha, va a haber lucha, siempre va a haber adversidad, siempre va a haber lucha, pero usted siempre tiene que mantener firme en el Señor, hermano, porque no somos cualquier iglesia, somos una iglesia, hermano, que hemos sido fundamentada sobre apóstoles y profetas. Amén, gloria a Dios. No estamos parados en la arena, estamos parados en la roca. Y esa roca es Cristo Jesús, hermano. Amén. Y mientras usted se pare firme en la roca, nada ni nadie lo va a mover. Pero usted tiene que ponerse, hermano, ahí firme. Una de las cosas que tenemos que aprender, hermano, también es a oír. Dios nos ha dado oídos Gloria a su nombre. para oír. ¿Por qué tiene dos oídos? Porque tenemos que escuchar más y hablar menos. Gloria a Amén. Tenemos que abrir más nuestros oídos y entender la voz de Dios, porque a veces Dios no puede obrar en usted, hermano, Aleluya. porque ha pasado tanto año y seguimos igual, no hemos avanzado. Señor, ¿qué está pasando? Siento que estoy detenido. Es que necesitas detenerte a escuchar la voz de Dios. Amén, gloria a Dios. Necesitas aprender a decirle, Señor, dice que nuestro corazón es engañoso, más que sobre todas las cosas. Mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Yo puedo decir, no, pues yo camino en el Señor. Mientras usted no aprende, hermano, a adiestrar la palabra del Señor, usted no va a poder a saber escuchar al Señor. Aleluya. Amén. Santiago capítulo 1, 22 nos dice, no se contenten de solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Lleven la práctica, no solamente escucharla, sino ponerla por práctica. Entre más aprendas, entre más la practiques, entre más la lleves a cabo, hermano, mejor vas a poder caminar en el Señor. Un músico, cuando quiere aprender un instrumento, no va a aprender nomás viendo la batería. No, ¿Verdad que no? no. Ahí tiene la Biblia en la casa y no lo va a aprender. Pues a ver qué me dice la palabra del Señor. Gloria. Amén. Tiene que abrirla. ¿Y cómo va a escuchar? Porque usted va a hablar, hermano. Porque usted se va a comunicar con el Señor y va a entender lo que usted está hablando con Dios. Cuando usted tiene una intimidad con Dios, usted no va a poder caminar para otro lado.
su única dirección va a ser Cristo Jesús. Nada ni nadie lo va a mover. No importa lo que el diablo diga, no importa lo que el diablo te diga a ti y a tu familia. Tú ten bien convencido que cuando estás en la palabra tienes una brújula que te está direccionando a la dirección correcta. Y ese es Cristo Jesús. No importa lo que el diablo diga, tú tienes que postrarte delante de su presencia y mantenerte firme, hermano, en el Señor. Su palabra nos dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Si usted no aprende a hablar la palabra, usted no va a escuchar la palabra del Señor. Tiene que oírla, hermano, tiene que ponerla por obra para que pueda entender el propósito de Dios. ¿Cómo va a poder usted entender? El Señor dice en su palabra que Él le contestó a Sara y le dio un hijo. Dios puede hacer cualquier cosa, pero el oír de la palabra viene la fe, hermano. Usted va a poder oír la palabra cuando usted la esté leyendo, cuando usted esté meditándola, cuando usted esté poniéndola por obra, y Dios va a hacer algo en su vida. Su palabra nos dice, hermano, que también tenemos que aprender a leer la palabra. ¿Cuánta gente se tarda leyendo la palabra y parece que lo están correteando, hermano? Amén. No sabe ni lo que dijo. Si usted lee, a ver, léeme este. ¿Qué dijiste? Tenemos que, hermano, detenernos, entender lo que Dios nos está hablando. Dios dice, la fe viene por el oír. Yo voy a tener fe al oír, pero ¿qué voy a oír? La palabra de Dios. ¿Y cómo voy a escuchar la palabra del Señor si no, ni siquiera la abro? Ni siquiera me postro, ni siquiera escucho la predicación, ni siquiera escucho lo que Dios me quiere decir en la mañana. Le decía a los hermanos en la iglesia, muchas veces Dios te levanta en la noche, hermano, y Dios te toca. ¿Y qué hace el cristiano en este tiempo? Nada más se voltea y le dice, no, Señor, está muy rica la colcha. No, hermano, levántese, porque así nunca va a entender el propósito del Señor. Así nunca va a entender la dirección que Dios le quiere dar. Quizás usted está caminando por un camino y dice, yo estoy bien, pero el Señor dice, no estás bien, porque no estás caminando bajo mi propósito. ¿Cómo vamos a entender el propósito? Escudriñando la palabra, no solo leyéndola. Leer, cualquier persona puede leer la palabra. Amén. Pero cuando escudriñamos, ¿qué es escudriñar? Entender lo que estoy leyendo. Señor, quiero saber lo que tú me quieres decir. Quiero saber los propósitos que tú tienes para con mi vida. Cuando la iglesia comience a hacer esto, hermano, la iglesia va a entender el propósito perfecto del Señor. ¿Y sabe qué es lo único que va a acontecer? Milagros, señales, prodigios, y la gloria de Dios se va a derramar en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque es cuando usted le dan, cuando entra a una fábrica y le dicen, hey, lee estos planos. ¿Verdad que no los entiende? No, porque usted es nuevo. Mas sin embargo le dicen, te voy a mandar 7 días de capacitación para que entiendas el trabajo que se hace aquí en la iglesia. En la fábrica, perdón. Es lo mismo que Dios le dice a la iglesia. Hey, ¿quieres entender mi propósito? ¿Quieres entender para lo que yo te hice el llamado? Para lo cual tú estás en este lugar. Porque Dios lo sembró aquí, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo sembró aquí. Su palabra dice que Él nos ha puesto como árboles plantados junto a corrientes de agua, donde da su fruto y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Usted tiene que entender que este lugar donde usted está aquí, Dios lo trajo usted, Dios aquí a usted. Amén. No importa lo que el diablo diga, no importa lo que el diablo levante, usted manténgase aquí. Porque Dios lo trajo a este lugar. Dios lo trajo con el fin propósito que entienda los propósitos de Él, para poderlo llevar a la gloria de Él, hermano. Amén. Amén, hermano. Dígame, ¿un árbol se anda sacando cada rato? Si lo saca, se seca. Señor, es que miro esto, miro lo otro. No, hermano. ¿Sabe por qué lo mira? Porque no ha entendido la palabra del Señor. No ha entendido para lo cual usted ha sido llamado. Su palabra nos dice que debemos estudiar, escudriñar. Dice, escudriñar las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que van a dar testimonio de mí. Cuando usted aprende a entender la palabra, sus acciones, lo que usted haga, van a dar testimonio de que usted sirve al Señor.
Amén. Cuando usted ponga por obra y entienda lo que está leyendo, va a entender y decir, Dios dice, amaos unos a otros. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Se va a esperar que lo ame? No, hermano, usted va a amar. Y dice que es donde Dios va a dar testimonio y va a decir, Él es hijo mío porque ha aprendido a amar. Porque Dios dice que nos aprendió a amarnos a nosotros primero, hermano. Amén. Nosotros no siendo nada, Él dio su vida por usted, Él dio su vida por mí, demostrándonos un amor eterno para con nosotros. Un amor infalible, hermano, amén. Un amor soberano, hermano, que no tiene fin. Amén, no tiene principio ni fin. El amor de Dios es tan grande, hermano, que no podemos entender. Amén. Pero cuando empezamos a escudriñar las escrituras, vamos a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando empezamos, hermano, a entender la palabra, vamos a dar ese testimonio. Tenemos que entender que la palabra se recibe, hermano, se medita, se memoriza, se estudia y se obedece. La palabra tiene que dar un fruto, pero un fruto, hermano, de manera que lo que dé lo multiplique en 3. Amén. Porque ese es Dios. Sabe que el cristiano solamente se multiplica y se suma. Amén. No se divide. Usted debe de aprender a multiplicar y a sumar. ¿Cómo va a aprender? Con la palabra del Señor, hermano. Ahí están las instrucciones que Dios le ha dado a la iglesia. Dios le ha dado una boca, hermanos, a usted. Porque a veces el cristiano dice, pasa a testificar, y en vez de glorificar al Señor y de declarar lo que Dios está haciendo, cuenta todas las derrotas que el diablo le tiene, hermano. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, usted cuente sus victorias y deje que aquel que las ganó cuente las de él. Amén. Dios le ha dado una boca para declarar con sus labios que usted sirve a un Dios de poder. Que a lo mejor sus ojos miran que está todo mal, pero dentro del propósito de Dios todo está bien, hermano. Amén. Porque nuestros ojos ven cierta cosa, dicen, yo ciertamente miro todo mal y mal y mal y mal, y cada vez lo miro más mal. Pero Dios dice que todas las cosas obran para bien. Eso que está quizás para usted mal, Dios lo va a utilizar para bien, porque lo va a enseñar, hermano, a depender exclusivamente del Señor. ¿Cuánto cristiano quiere depender de sí mismo? No, yo tengo que orar para que Dios... No, usted póstrese, Dios va a hacer lo demás. Usted, hermano, ocúpese de la obra del Señor. Él va a conocer sus propósitos. Dios sabe sus necesidades. Usted no necesita decirle, Señor, no necesito esto, yo necesito lo otro. Dios lo conoce. Dios sabe todas las cosas. Dios lo crió a usted. Su único propósito, escudriñe la palabra, póngala por obra, declare las maravillas que el Señor ha hecho con usted. Que el diablo mire, hermano, que no importa cuántas balas le ha aventado, cuántos dardos le ha aventado, usted está firme en el Señor, hermano. Que nada ni nadie le ha pagado su gozo, que nadie le ha pagado su alabanza, que usted todavía puede levantar sus manos. Cuando usted levanta sus manos, aún el diablo puede ver, hermano, que usted no tiene fuerza, pero usted levanta las manos y dice el Señor, hey, ángeles trabajando, porque él ya se rindió. Él no ha podido solo, pero tiene un Dios maravilloso que pelea delante de él, que está delante de él, hermano, y nadie va a poder contra usted, hermano. El diablo no va a poder. A veces el cristiano no ha aprendido a levantar sus manos. Mire, hay muchos cristianos que no levantan las manos en la iglesia. Sabe que cuando usted levanta sus manos, usted le está diciendo, Señor, yo ya me rendí, te toca trabajar a ti. Amén. Cuando usted no está así, usted quiere decir que usted se siente fuerte. Dice, yo puedo, yo puedo, yo puedo. En su capacidad no puede, hermano. Usted necesita del Dios maravilloso. Usted necesita de ese Dios grande y poderoso, hermano. Amén. Quien se ponga con un hijo de Dios se pone con Dios. Pero usted necesita aprender que cada servicio, mire, no importa lo que el diablo diga, que si tuvo un problema en su casa, usted venga a adorar al Señor. Dígale, Señor, yo puedo levantar aún mis manos. El diablo pensó que con esto me iba a derribar, pero con esto me voy a levantar más. El diablo pensó que con este problema me iba a tumbar, pero no. Me va a tumbar, pero de rodillas, clamando al Señor, y eso te va a levantar. Entre más se humille delante del Señor, hermano, usted es más grande. Porque el Señor dice en su palabra que Él
Al que se humilla lo ensalza, pero al que se ensalza lo humilla. Usted sabe lo que hace. Pero yo le aseguro que cuando usted aprenda esto, hermano, usted va a ver la gloria del Señor. Tenemos que aprender a memorizar la palabra. ¿Por qué tenemos que aprender a memorizar la palabra? Porque a veces el cristiano no sabe ni las promesas que Dios tiene para con él. Y el diablo viene y te dice: ¿estás solo? ¿Ves? Y ese es tu Dios. Acuérdese que Dios dice en su palabra: cuando sabemos y conocemos la palabra, de nosotros va a salir: Dios ha prometido estar conmigo hasta el fin del mundo. Amén. Dios ha prometido estar conmigo. Pero ¿por qué el cristiano no ha aprendido? Porque no sabe, hermano. No conoce la palabra, no se ha instruido, no ha aprendido a memorizar. Amén. Tiene que aprender a memorizar, tiene que aprender a escuchar al Señor, tiene que aprender a estudiar y a entender lo que está leyendo. Su palabra nos dice, hermano, en Filipenses 4:9: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibidlo y oídlo, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Cuando usted aprende a escuchar la palabra y a ponerla por obra, ¿quién va a estar en su corazón? Aleluya. ¿Quién va a estar en usted, hermano? El Señor Jesús. Usted no va a tener ni oportunidad de problemas, de circunstancias, de problemas, de adversidades. Usted su único va a decir: mi casa y yo serviremos al Señor Jesús. Mi casa y yo serviremos. Yo soy fuerte porque su palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Usted no es débil, hermano. ¿Sabe por qué el diablo quiere hacer débil a la iglesia? Porque el diablo sabe lo que la iglesia puede lograr. El diablo sabe lo que tú eres, hermano. Amén. Pero ¿por qué no nos levantamos mejor? Porque no nos levantamos como un pueblo poderoso, hermanos, y dejamos de ser, hermano, aquellos niños que empezamos en la obra y empezamos a ser guerreros valientes, guerreros que agarren la espada, guerreros que agarren, hermano, el escudo de la fe, la llenura de la unción de su espíritu, hermano, y salir al frente a la batalla. Hermano, no es solamente ver de lejos que están peleando. Amén. Muchos se paran y: ay, qué bonito pelea el pastor. Ay, qué bonito pelea. Y sígale, pastor, y sígale peleando. No, hermano, éntrele la pelea. Sálgale, hermano, amén. Entre más seamos, menos nos va a tocar, hermano, amén. Pero hay que salir al encuentro. Le decía yo a la iglesia, hermano, es muy fácil torear un toro. Amén. Decirlo: toreale, toreale. Pero solamente sabe qué tan difícil es quien lo está toreando. Los otros de arriba están nomás aplaudiendo y ole. Quisiera que dijera ole cuando esté ahí. Amén. Pero cuando usted se levanta como pueblo de Dios, cuando usted se pone al frente como un pueblo poderoso, usted no va a oír, hermano. ¿Sabe quién va a oír? El diablo va a oír. ¿Sabe por qué? Porque hay una barrera poderosa en nosotros. Nosotros somos columnas. Nosotros somos columnas establecidas, hermano, por Dios, que nada ni nadie nos puede derribar. Dice que seamos como la palmera. Va a venir la prueba, va a venir la lucha, pero usted vuelva a levantar. ¿Y cómo va a obtener todo? Con la palabra. Usted tiene armas poderosas. En su rodilla está un arma poderosa. En sus labios está un arma poderosa. Usted nunca diga: el diablo ya me trae. Jamás lo diga, hermano. Nunca diga: es que hay algo que no, ¿cómo le puedo hacer? Usted hable con el Señor, dígale: Señor, mi único trabajo es que yo te voy a buscar y tú te vas a encargar de mi necesidad. Yo sé que en esta tarde, como lo han declarado, ya aún hay más necesidad en la iglesia, hermano. Pero yo sé que si en esta hora, terminando la predicación, usted viene y se postra y usted primeramente cree. Y creer no es estarle orando al Señor cada rato. Creer es decir: Señor, yo creo en tu palabra y en tus manos está. Porque de repente el cristiano está orando lo mismo. Y Señor, te pido por esto. Hermano, creer es dejarlo en manos del Señor. Y Él te lo va a dar en el momento que tú estés preparado. Pero tienes que creerle. Levántate creyendo, y creyendo lo recibiréis.
Así lo dice la palabra. No dice que esté orando por la misma necesidad. Hay tanto por qué orar, hermano. Hoy ore por una cosa, pero ore creyéndolo y mañana lo va a recibir. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Su palabra dice, hermano, que la obediencia es la evidencia de la palabra de Dios en nuestra conversación. Amén. La obediencia, hermano, es la evidencia de nuestra conversión. Amén. Y el amor de Cristo. Usted nunca va a poder decir que es cristiano si no aprende a obedecer al Señor. Tiene que aprender a obedecer su palabra. Tiene que aprender, hermano, a que la gente lo evidencie a usted. Que usted lo mire no como una idolatría, sino que mira, es hijo de Dios. Porque por los frutos lo van a conocer a usted, hermano. Por los frutos lo van a conocer de que usted es un hijo de Dios. Su palabra dice en San Juan capítulo 14 versículo 15: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuántos podemos guardar los mandamientos del Señor? Y el principal mandamiento es amarnos unos a los otros. Amaos unos a los otros. Amén. Su palabra nos dice, hermano, que en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, que todo esto nos va a llevar, todo esto de aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a estudiar la palabra, a leerla, a escucharla, a memorizarla, a meditarla, hermano, y a estudiarla, nos va a traer una perfección en nuestra vida. Decimos, oh no, yo no soy perfecto, yo fallo, hermano. Su palabra nos dice que podemos llegar a la perfección. Y lo dice en 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Dice, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Con la palabra del Señor, hermano, usted va a llegar a estar consagrando, a estar preparado para toda buena obra. Pero necesita aprender a escuchar la palabra, recibirla, meditarla, memorizarla, hermano, estudiarla y obedecerla para que pueda encontrar y hallar la perfección. Usted nunca va a poder llegar a la perfección si usted no escudriña la palabra del Señor. Si usted no se pone a decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Hay a veces que usted tiene un problema y el problema no tiene una solución. Es que Dios te quiere enseñar algo. Pero mientras no le pidas al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué me quieres decir? La prueba va a salir, hermano. Cuando usted aprende a entender la palabra del Señor y la prueba que está pasando en usted, Dios dice, ya lo entendió, sigue el siguiente paso. Sí, amén. Porque Dios dice que nosotros somos como el día, hasta que va empezando en la mañana, hasta que el sol es perfecto. Así Dios te va a llevar, hermano, hasta que tú seas enteramente preparado para toda buena obra. No para lo que usted quiera. Hermano, vaya a visitar. No, a mí no me gusta, hermano. El Señor lo quiere preparar para toda buena obra. ¿De qué sirve tener la palabra, entenderla, escucharla, si no vamos, hermano, a anunciar la palabra del Señor? Dice que no podemos poner una antorcha debajo del almud, tenemos que levantarla para que alumbre a todos los de la casa. Y yo sé, hermano, que cada uno de ustedes tiene familia que aún no ha recibido a Cristo en su corazón. Amén. Bueno, cuando aprende a escuchar la palabra, usted va a entender que la fe mueve montañas. Usted dice, pues es que mi esposo no ha querido nada con el Señor, hermano, y pues yo le hablo, yo le digo. Cuando usted empiece a ver con los ojos de la fe, usted lo va a ver aquí. Un día llega, este lugar, este asiento es de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo. Yo creo, Señor, en el nombre de Jesús, que Él va a estar aquí pronto. Y lo va a estar, porque su fe va a mover la mano de Dios. Pero ¿cómo va a obtener la fe? Escudriñando la palabra, hermano. Si nosotros no escudriñamos la palabra, no vamos a entender el propósito de Dios. Y es lo que la iglesia no ha entendido, hermano. Es una arma que a veces está polviada en la casa. Amén. Que está polviada aún en la iglesia. La dejan en la iglesia la Biblia. Amén. Aleluya. Y le dicen, ay, espérame, ahí te veo el próximo domingo. Amén. Necesita llevársela, porque es la instrucción que usted necesita para caminar con Dios, para, hermano, para guiar a su familia, para guiar a su esposo, para guiar a sus hijos. Hablábamos un día, hermano, tenemos que restaurar el altar en la casa. Amén. Muchos piensan que el altar está aquí.
Amén. Y dice, vienen al altar y le piden tanto al Señor. No, hermano, aquí venimos a entregar lo que traemos. Aquí venimos a traerle, Señor, te vengo a ofrecer mi alabanza, te vengo a ofrecer mi adoración, te vengo a ofrecer mi canto. Y venimos, Señor, te pido por mi hermano, te pido por mi hermana, te pido por aquel, te pido por este, te pido por el otro. Su altar debe estar en su casa, en la intimidad de su habitación, ahí. Señor, te pido por esto, te pido por otro. Y de allá usted va a saber si realmente está teniendo intimidad con el Señor. Y lo único que va a ofrecer, y hay un canto que dice, te vengo a ofrecer solo mi alabanza y mi corazón. Amén. Pero tenemos que venirle a dar al Señor, hermano. No nomás es venirle a pedir. Tenemos que venirle a dar nuestro corazón. Señor, te entrego mi corazón, haz de él lo que tú quieras. Te entrego a mi familia, haz de él lo que tú quieras. Pero hoy no te vengo a pedir, hoy solo vengo a ofrecerte. Amén. Pero ¿cuándo vamos a entender esto, hermano? Cuando escudriñemos la palabra. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento la gente fue a pedirle, Señor, vengo por grano, Señor, vengo por un becerro? No, ¿qué hacían ellos? Llevaban el becerro. Ya ahorita ya no hay becerros, pero está un corazón, hermano. Hay unas manos, hay unos pies, hay unas rodillas que se pueden postrar y decirle, Señor, vengo a entregarte. ¿Cómo vamos a entender todo esto? Escudriñando la palabra, entendiendo la instrucción. Si entendemos la instrucción, vamos a poder caminar. Le decía yo a la iglesia, cuando usted hace un pastel por primera vez, no le sale bien, ¿verdad que no? Porque dice, ay, lo voy a hacer como mi abuelita. Amén. Y no sigue la instrucción de la caja. Y le salió mal. Me salió mal. Pero si usted hubiera seguido la instrucción, le va a salir bien. Cuando usted siga una instrucción al pie de la letra, hermano, lo único que va a hacer es que va a salir beneficiado. Es lo que Dios quiere para tu vida, es lo que Dios quiere para tu hijo, para tu hija. Pero necesitamos entender la instrucción. Necesitamos llevarnos la Biblia para nuestra casa y una vez a la semana abrirla con nuestra familia y compartir lo que Dios quiere enseñarnos. Yo le aseguro, ¿cuántos lo han hecho? No diga amén. Pero ¿cuántos han hecho esto? Decir en la semana, a ver, hijos, el miércoles no tenemos servicio, pero vamos a leer la palabra. No, espérate hasta el martes, ahí que me la predique el pastor. No, ábrala en su casa. Su palabra dice en Proverbios y que instruyas, en Proverbios 22:6, que instruyas al niño en su camino. Y en Deuteronomio 6:4 dice, oye rey, Jehová tu Dios uno es. Dice, pero les enseñarás esto en tu casa, fuera de tu casa, donde anduvieres, hermano. Tenemos una espada, tenemos una palabra poderosa, hermano, que si la iglesia aprende a entender lo que es esa palabra, hermano, lo único que vamos a hacer es que vamos a ver la gloria del Señor en nuestra vida. Dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Si allá pudimos ver paralíticos levantar, aquí también los vamos a ver. Pero necesitamos entender la instrucción, necesitamos entender el propósito de Dios en nuestra vida, hermanos. ¿Y cómo lo va a entender? Frente a la novela. Amén. Hay cristianos que se la pasan las 8 horas frente al televisor. Amén. Y a la Biblia es un arma poderosa, es una espada que Dios te ha dado. Y si aprendes a sacar esa espada, hermano. Amén. Yo no quiero saber lo que usted puede lograr, porque puede lograr bastante. Amén. Al escudriñar la palabra y entender la palabra de Dios, hermano, nos dará primeramente una instrucción y una dirección para que nuestra vida sea guiada conforme a los estatutos establecidos por Dios. Usted, mientras guíe la palabra del Señor, usted nunca se va a salir del Señor. Usted no se va a preocupar, es que va a venir la tentación y no. Va a venir la tentación, el problema, la lucha, la circunstancia, aún el diablo mismo se puede parar enfrente de usted. Pero si usted está bien fundamentado en la palabra, nada ni nadie lo va a mover. Pero necesita entender la instrucción, hermano. Necesita entender el propósito de Dios en su vida. Como le decía al principio, hay muchos cristianos que solamente, hermano, se conforman por venir martes, jueves, domingo, pero no ha entendido el propósito de Dios en su vida. Yo le aseguro que si toda la iglesia entendiera el propósito, este lugar
este lugar se tuviera que ampliar a todo el terreno. ¿Sabe por qué? Porque van a empezar a traer almas, hermano, como Pedro. Cuando Pedro pescó, no pescó un pescado. ¿Cuántos pescó? Dice que tuvo, hermano, que agarrar la red y ayudarle entre varios porque no podía. Pedro había entendido la instrucción para lo cual él fue llamado. Pedro era pescador y dijo: ya no eres pescador, sino pescador de hombres. Aquí hay muchos ministerios que están detenidos porque no hemos entendido la instrucción de Dios. Aleluya. Necesitamos iglesia, hermano, que respalde a su pastor. Aleluya. Que lo respalde, que no necesite andarle diciendo: hermano, es que necesitamos visitar, necesitamos abrir una célula. Que haya tanto trabajo, hermano, que no se den abasto. Y va a llegar un momento que la iglesia la van a tener que ampliar. A veces nuestra visión no es ampliar, pero la visión de Dios es más allá que nosotros. Dios no mira como nosotros, Dios mira, nos miramos aquí. Pero Dios dice: yo te quiero meter allá. ¿Y dónde es allá? El Señor sacó al pueblo de Israel y Dios lo llevó a una tierra prometida, pero el pueblo de Dios no pudo entender a dónde Dios lo llevaba. ¿Por qué, hermanos? Porque no había entendido la instrucción de Dios. Porque el pueblo había olvidado los estatutos de Dios, se había alejado de ellos. Ellos tenían las armas, hermano, en ellos, pero se alejaron completamente. Y como cantaba nuestro hermano el canto, solo alcanzaron a ver de lejos. Y solamente 2 pudieron entrar: Josué y Caleb. Yo sé que aquí hay siervos de Dios como Caleb y como Josué, que no es a lo que queremos ser llamados, sino a lo que Dios nos ha llamado. Amén. Yo no sé a lo que Dios te ha llamado, hermano. Yo no sé a lo que Dios te ha establecido, pero su palabra nos enseña que no debemos de caer como los 3 tipos de cristianos que a veces hay. Amén. El hombre natural es aquel que no entiende las cosas que son de Dios. Dice: porque para poder entender los planes de Dios tenemos que caminar bajo el Espíritu de Dios. Un hombre natural no va a entender los propósitos de Dios. ¿Y cómo los va a entender? Escudriñando la palabra, orando al Señor, meditando en el Señor, pidiéndole: Señor, enséñame tus caminos, Señor, crea en mí un corazón limpio e íntegro delante de ti, para yo poder ir a aquella gente y poderlos volverlos de tu pecado. ¿Y cómo lo va a entender? Llevando la instrucción. Amén. Su palabra nos habla del hombre carnal, es aquel que vive conforme a la carne, hermano. Pero Dios nos llama a que vivamos espirituales para que podamos entender lo espiritual. Yo sé que usted lo puede entender en esta tarde. Yo sé que usted lo puede entender, hermano. Y cualquier necesidad que usted tenga, solo venga y póstrese delante del Señor y dígale: Señor, mi propósito no es pedirte, porque tú ya conoces mi necesidad. Mi propósito es adorarte. Mi propósito es, Señor, exaltar tu nombre, darte la gloria. Y yo sé que tú vas a responder mi necesidad, porque tú conoces mi corazón y sabes que lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es servirte, Señor, porque tú conoces mis necesidades. Amén. Como iglesia de Dios, hermano, necesitamos levantarnos. ¿Levantarnos en qué, hermano? Atender la instrucción de Dios. Dios nos ha dado la instrucción, pero necesitamos entenderla. ¿Para qué? Para que podamos obtener eso que queremos. Yo no sé cuál sea su necesidad, hermano, pero yo le invito en esta tarde. Quizás no predico mucho, pero yo sé que me pude entender lo que le estoy diciendo. Amén. Levántese, hermano. Si Dios lo levanta a las 6 de la mañana, levántese a orar. Como iglesia hay que estar preparados. El diablo, hermano, no sabemos por dónde vaya a atacar. El diablo nomás está esperando cualquier cosa para atacarnos, para querernos robar la bendición, Pero si estamos como atalayas firmes y velando, hermano, y viendo de dónde el diablo quiere atacar, nosotros vamos a poder derribar lo que el diablo quiere levantar. Y no hay arma, hermano, que el diablo levante que Dios no derribe. Pero ¿cómo lo va a hacer? Entendiendo la palabra, escudriñando la palabra, leyéndola, hermano, poniéndola por obra. Y sobre todo, hermano, pidiéndole al Señor que Él nos guíe. Si no pedimos guianza del Señor, no vamos a poder caminar, hermano. Vamos a andar sin saber para dónde correr. Pero nuestro blanco está al frente, y ese blanco es Cristo Jesús, hermano. Amén. Hermano, que el Señor Jesús le bendiga en esta tarde. Amén. No sé qué es lo que prosiga, pero
Siga adelante, hermano, en el Señor. Siga esforzándose. Pídale al Señor, hermano, que lo ayude a seguir adelante en el camino y que cada vez, hermano, nos esforcemos más porque el Señor viene pronto. Dios ya está a la puerta, Dios ya está llamando. Dios, hermano, está en cualquier momento por tocar la trompeta. Y yo me quiero ir con Él. No sé si usted también se quiera ir, pero tenemos que, hermano, seguir adelante en el camino del Señor. Que el Señor Jesús le bendiga en esta tarde. Hermano, dejo el lugar a quien corresponde. Gloria a Dios, hermano, bendiga a los hermanos de la sala, hermanos, en esta noche, hermanos. Entendemos las instrucciones, hermanos. Amén, hermanos. Hay que seguir, hermanos, ¿verdad? Peleando, hermanos, ¿verdad? La buena batalla, hermanos. Y en esta noche, hermanos, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a venir a este lugar, hermanos, unos momentos, y vamos a doblar la rodilla al Señor, hermanos.